Bienvenidos, queridos oyentes, a una nueva edición de Entre Cómics. Doctor Snack, muy buenas. Muy buenas, y acercándose el final del año, esta no es una edición cualquiera. Vamos a aprovechar que, andamos un poquito ligeritos de novedades para recordar lo más destacado en cómics de todo el año. Sí, en realidad es una manera de hablar solamente, porque lo más destacado del año ha sido muy abundante este año. La verdad es que 2015 ha sido muy generoso con nosotros a ese respecto, y al final ha habido que coger las listas en el sentido más literal de ítems uno detrás de otro, no en ningún orden concreto, y ir reduciéndolas hasta algo que pudiese ser manejable en uno de nuestros podcasts. Sí, ha sido realmente complicado, ha sido muy doloroso dejar unas cuantas cosas fuera. Pero bueno, lo hemos hecho lo mejor que hemos podido por la duración y por nuestra salud. Sí, no es cuestión de estarse aquí tampoco todo el día, dale que te pego. Así que lo que hemos hecho básicamente, y también por aquello de, pues intentar diferenciar entre comillas y que haya un poco de toma y de daca, ha sido hacer una pequeñísima lista con apenas un par de tebeos donde los dos teníamos claro que queríamos meter. Eso tenía que ir en la lista sí o sí. En nuestras elecciones tenía que estar sí o sí. Y después ya hemos dejado como media docenita de tebeos por cabeza. Nos hemos permitido seis cómics cada uno aparte. Para juguetear un poquito. Para los que nos seguís semana tras semana, no creo que ninguno de los dos tebeos que están en la lista común vayan a ser ninguna sorpresa. No, podrá pasar que porque está este y no este otro, pero bueno. Sí, cuando con lo bien que hablasteis los dos de este otro tebeo y no lo habéis metido. Es posible que esté en la lista de alguno de los dos aparte. Y si se ha quedado fuera ha sido con dolor de corazón, desde luego. La lista lo hemos dicho ya 1000 veces, pero la lista no indica ningún orden específico. No, de hecho, esta vez ni nos hemos molestado en ponerlo por orden alfabético. No, sin más. Porque, según han ido apareciendo, los hemos ido poniendo, entonces... Eso quiere decir que la lista en común, que es lo primero que vamos a, finiquitar... Esos dos cómics. Uno de ellos es Monstres, de Marjorie Liu y Sana Takeda. Para Image... Como digo, no creo que sea ninguna sorpresa para nadie, porque el día que leímos el número 1 dijimos, esto va a ir a la lista de lo mejor del año automáticamente. Sí, los dos que están en esa lista común, los dos lo avisamos desde el número 1. También puede pasar que a veces el paso del tiempo hace que te vayas quizá olvidando de algunas otras cosas. Es verdad que los dos tebeos de esta lista en común son bastante recientes, son del último mes y medio, como mucho. Sí, de hecho, Monstres lo único que tiene son 2 números. Salió el segundo hace poco. Sí, pero está bastante bien que haya habido ya un segundo número para tampoco tener que meterlo aquí en la lista de lo mejor del año con un único número. Es decir, ya hemos visto un poquito la continuación después de ese impactante primer número, y las formas siguen siendo las mismas y el interés y el impacto que ha generado en nosotros se sigue manteniendo. Sí, la historia continúa más allá de ese impacto de ese larguísimo primer número que parecía casi un número unitario y podía funcionar casi como tal. Aún así, es nuestra penosa obligación para los que nos seguís semana a semana, pero también con un cierto agrado para los que no lo hagan, la necesidad de tener que comentar un poquito por encima el tebeo de qué va y en fin... Monstres es simplemente enorme, se sitúa en un mundo de fantasía bastante peculiar y sigue las andanzas de una protagonista con tal vez una misión o un deseo bastante, tal vez en ocasiones universal, pero ejecutado de manera muy concreta en este caso. El cómic es un cómic bellísimo que toca unos cuantos temas de guerra, racismo, esclavitud... Y básicamente uno de los grandes aciertos o puntos fuertes de este tebeo es que tiene una identidad muy definida desde el principio. Es un tebeo que ves una página y sabes que es Monstres. Es un tebeo que a lo largo de su desarrollo también tiene como un ritmo bastante medido de qué es lo que te quiere contar en cada momento, de qué información te ofrece, qué información se guarda para después. Sí, cuando hablamos del número 1 ya lo comenté. La propia primera página, la segunda página del primer número, te dice prácticamente todo lo que necesitas saber del cómic. En esa primera escena que tiene, solo por las actitudes de la gente que está en una venta de esclavos concreta, que es con lo que arranca el tebeo, las maneras de vestir, cómo reaccionan unos a otros...
el propio trasfondo que se comenta en esa situación, todo eso ya te da muchísima información de manera muy, muy, muy bella y muy sutil en ocasiones. Después consigue otro equilibrio que suele ser muy complicado y que lo logra, al menos para mí como lector lo consiguió. Y es lo que decíamos, hasta qué punto te presento un mundo nuevo, dándote la información que necesitas para entender la historia, y hasta qué punto tengo que dejar cosas fuera y tengo que dejar que tú como lector también te imagines cosas o que, bueno, de momento no las sepas. Rellenar los espacios. Eso es. Y lo hace muy bien, es decir, tú como lector puedes seguir bien la historia, puedes introducirte fácilmente en lo que te están contando, pero también es verdad que eres consciente de que hay cosas que no entiendes, es decir, no estás equipado con la información que tienes para seguir todos los detalles. Y no pasa nada. Y no pasa nada, simplemente te subes en marcha, es decir, pero bueno, en fin, pasa también con muchísimas películas, es como estos señores, ¿quiénes son? Que van de blanco y entran en una nave disparando láseres y tal, bueno, pues serán los malos, no sé, bueno, da igual. Es decir, después el TVO ya te va a ir dando ese contexto que necesitas. Y si no lo necesitas, pues no. Porque, oye, sin más, es lo bonito de un mundo de ficción, de fantasía, donde existe la magia, existen muchísimas facciones, humanos, no humanos. Bueno. Sí, todo este mundo de fantasía está increíblemente recreado por el arte de Sana Takeda. Es su particular estilo, a medio camino entre aquí y allá, por resumirlo de alguna manera, no empezar a etiquetar demasiado ciertas cosas, es realmente muy bello. El grado de detalle, además, en este cómic se le nota un trabajo añadido, quiero decir, no es porque a mí es un artista que me gusta y la he visto en bastantes ocasiones, aquí y allá, pero aquí no sé si es un esfuerzo extra o es la riqueza de ciertos diseños de personaje y del entorno, pero se nota, hay un trabajo muy detallado. Me gusta el color también de este TVO. Es muy denso sin llegar a apabullar la página, sin llegar a... No resulta agotador. Eso es, y no tapa el dibujo, sino que lo realza. Vaya, si es que eso tiene algún sentido para el que no haya visto el TVO. Pero en fin, Monstres es, para nosotros, uno de los mejores TVOs de 2015 y esperamos que vaya a ser uno de los grandes TVOs de 2016 porque ha empezado muy tarde en el año y tiene muchísimo recorrido, aunque es un TVO. Para Image es un TVO que las autoras están llevando, digamos, con mucha cautela y con mucho interés, y es probable, obviamente, que no tengamos en el próximo año 12 números ni de lejos. Quizá veamos 5, 6, 7 igual, dependerá un poquito. Pero ya veremos. Pero vaya, que nadie espere tampoco aquí una docena de números al año porque no va a una pasar. Una docena y un anual y... Tal, no. Bueno, Monstres. Imprescindible. Pero sí, si de Monstres teníamos solo 2 números, antes de incluirlo en esta lista de lo mejor del año, el siguiente caso es todavía más grave en ese aspecto. Sí, pero es verdad que aquí el TVO está predicando a los conversos. Hablamos de Barrier, de Brian Cabón y Marcos Martín para Panel Syndicate, del cual hablamos hace muy poquito. Hablamos muy bien. Y por lo tanto tampoco creo que sea ninguna sorpresa, porque además somos reincidentes con este equipo. Y lo amenazamos ya en el momento en el que salió el número 1, que ese iba a la lista de lo mejor del año. Sí. ¿Por qué? Pues porque es uno de los mejores TVOs del año. Sí. Punto. Quiero decir, esa sería la respuesta simple y sencilla. Sí, según lees ese número 1, es que es el único que ha salido. Y después, pues porque es verdad que la conjunción que han conseguido Brian Cabón y Marcos Martín a la hora de trabajar... Con mucha Vicente al color. Sí, porque es verdad que, en fin, a veces nos olvidamos también de los pobres y las pobres coloristas, como si estuviesen por ahí para hacer bonito. Sí, hay tinta al margen también y rotulación, pero bueno. En este TVO donde en realidad todavía hay muchas incógnitas que despejar acerca de sobre qué va. Muchísimas. Pero aún así... Bueno, sobre la historia que va a contar, los temas más o menos resultan patentes desde el primer número. Y yo creo que en realidad cualquiera que lea este TVO, le guste o no le guste, no va a poder negar la calidad intrínseca que tiene, la ejecución, digamos. Aunque no te guste la temática, aunque... haya cierto desconcierto con el final, aunque a alguien le moleste la naturaleza bilingüe del propio TVO en inglés y castellano, quiero decir, aunque por gustos personales no te cuadre este cómic, a nivel técnico
cómo lleva a Brian la historia y cómo la conduce Marcos Martín, quiero decir, a nivel técnico es admirable. Sí, sí, hombre. Al margen del resto de condiciones. Entonces... Sí, no, bueno, con Marcos siempre te puede pasar lo clásico, de decir, hombre, este señor dibuja bien, pero tampoco nos pasemos, ¿no? Es como, bueno, es decir, sus figuras humanas, sus rostros, su tal, bueno, pues bien, está bien, tampoco. Pero en fin, yo es que he aprendido ya a leer a Marcos Martín incluso más allá de eso. Es decir, de un tebeo de Marcos Martín, casi con el boceto de y aquí iría un monigote, y aquí iría uno tal cual, ya uno puede ver el tebeo, la idea que está detrás de la planificación, sí, que para mí es a mí es lo que me gusta en realidad. El lenguaje viñeta a viñeta y el planteamiento de las viñetas de Marcos Martín es casi es algo tan bello, es como poder ver una partitura y escuchar la música en tu cabeza, es algo muy parecido. Sí, para mí es algo esquemático, casi. Es algo que con muy pocos elementos ya te cuenta la historia. Es muy, muy bueno manejando el ritmo. Y bueno, y por lo demás, quiero decir, cuidadito. Después, el TVO está dibujado muy bien, está escrito muy bien, tiene el punto justo de cosa conocida y cosa desconocida, incomodidad, situaciones con las que te puedes identificar y no, y está, bueno, pues eso es, quiero decir, al final el nombre es el que es, también es Barrier, está cabalgando esa frontera también de lo conocido y lo incómodo. El equilibrio es magnífico, tiene pues la que es posiblemente la mejor secuencia, una de las mejores secuencias de cómic del año, cerca de su final, y es espectacular. Sí, además Panel Syndicate paga lo que quieras, y por supuesto este TVO tampoco va a salir todos los meses, es decir, van a ser 5 números la historia solo completa, faltaría. Y bueno, pues si tenemos suerte, en 2016 lo veremos terminar. Igual es mucha suerte. Ya veremos. Pero vaya, es decir, que yo creo que ninguno de los dos teníamos mucha duda de que Barrier es uno de los grandes de este año. Sí. Con un solo número. Es una de las obras más chocantes y más sorprendentes del año, y está toda ella ejecutada en todos sus aspectos muy cerca de la perfección, o sea, que sí, está terriblemente pulido. Sí, después quizá veréis que a lo largo de la lista y los tebeos que veamos diréis, pero estos tíos no tienen un criterio demasiado ahí fijo, porque por algunos los elegís porque son, pues eso, rompedores o novedosos o tal o cual, y otros los elegís porque están perfectamente ejecutados y otros los elegís, bueno. A ver, si el criterio fuera siempre el mismo, solo habría un ítem en la lista, y es el que mejor llevase a cabo eso. Ya. Pero bueno, estos son tebeos, que aquí hay amplia variedad. Y cada uno cuenta historias distintas de manera distinta con temas distintos, no sé. Ahí está la belleza. Bueno, vale, pues quitados los dos imprescindibles, que había que hablar de ellos, sí, vamos a empezar a entrar ya en las listas un poquito más personales. Lo cual no quiere decir que no coincidamos en algunos casos. Sí. Pero vaya. Abro yo y así terminas tú luego. Venga, vale. Vale, pues mi lista empieza con Spider-Woman. Uh-huh. Para mí era uno de los inevitables de este año, después de ciertos arranques a trancas y barrancas, en medio de eventos, con dibujantes abominables. En fin, maldito Greg Land. El cómic en su recorrido, en las dos etapas que ha contado en este año, ha empezado a contar en este año, es enorme. O sea, Dennis Hopeless y Javier Rodríguez han creado un cómic acojonante. Sí, bueno, yo tampoco acabo de entender muy bien esa manía que tienes de meterte con Greg Land continuamente. Y esta discusión ya la hemos tenido y no la vamos a volver a tener. Es malísimo y es un calcador. Punto. Es un tío que hace el tebeo de manera solvente. Otra cosa es que en sus rostros y posturas pues sea un calcador. Es el McDonald's de los tebeos. Ya está. Bueno, bien, vale. Lo que tú digas, tía. Bueno. Esa es tu opinión, tío, como diría el gran Lebowski. Pues sí, ahora mismo en Spider-Woman, el cómic, después de esa etapa, de esos primeros 4 o 5 números, arrancó con una historia realmente interesante, con la protagonista queriendo un poquito volver a las calles, investigar, alejarse de estas locas aventuras de los Vengadores y poner un poquito los pies en la tierra, lo cual le ha servido para no solo contar algunas historias muy interesantes, narradas de manera magistral por Javier Rodríguez, sino que además
se permite introducir ciertos personajes secundarios, algunos en ocasiones maltratados o casi olvidados, que permite darle un juego muy interesante al cómic. Sí, no sé, yo cuando pienso en Spider-Woman y cuando veo Spider-Woman me pasa una cosa bastante curiosa. Y hablo a nivel de dibujo, ¿eh? No hablo ni a nivel argumental ni nada. Uh-huh. En ocasiones veo algunas viñetas, veo algunos, sobre todo figuras humanas, rostros y tal y cual, y no acabo de estar del todo cómodo. No termino de estar del todo cómodo. Sin embargo, leo el tebeo, leo lo que es toda la historia, y digo, joder, qué bien me lo he pasado leyendo esto. Y en cierto modo el tebeo consigue también reconciliarme un poquito, y esto, en fin, no quiero decirlo a modo, vamos, hiriente ni mucho menos, con los tebeos más casi, a ver, no voy a decir tontos, ni infantiles, sino con ese tebeo que, el recuerdo que tengo yo del tebeo de cuando leía tebeos de chaval. Con el tebeo entendido como una historia interesante, entretenida, divertida, que, bueno, podía tener un mensaje, pero sobre todo me quiere trasladar esa especie de amor por el personaje, ¿no? Sí, porque síguenos aquí en esta aventura muy loca, con cosas muy locas. Muchos de los números son casi autoconclusivos, o se cierran las historias en un par de números, son pequeños periodos muy cortos, pequeñas aventuras muy cortas, y tiene esa condición de pequeña aventura en 20 y tantas páginas que llevarte a la boca. Después del evento, nos hemos encontrado a la protagonista en un estatus nuevo. Ya no es, a estas alturas no es ninguna sorpresa ni spoiler decir que está embarazada. El contexto de eso pues está por debatir, si es que importa. Y la verdad es que ha dado pie a unas historias todavía más interesantes, porque si ella comenzaba la colección queriendo alejarse de las aventuras más locas y queriendo poner los pies en la tierra, ahora mismo se encuentra deseosa, pero no pudiendo llevar a cabo esa actividad superheroica por su estado. Sí, a menos de que cuanto ella más quiere estar pegada a la tierra, las aventuras se están volviendo cada vez más estrambóticas. Con lo cual, pues bueno, pues pone un contrapunto bastante interesante. Pero es eso, son esas historias divertidas en el buen sentido de la palabra, en el que todo es importante y todo es interesante y todo es tal. Pero bueno, hay un sentido del humor también muy fuerte ahí debajo, y tampoco el tebeo te quiere hacer sentir una especie de cuidado, peligro mortal, aquí la protagonista puede que muera y tal. Es como, hombre, no, tampoco. Hay también unos cuantos momentos de casi de guiño, de homenaje, de gusto por ciertos momentos de la ficción. Esta misma semana ya hablamos del 1 en su momento, esta misma semana salía el número 2 de esa nueva etapa. Y también tiene tampoco voy a hablar de guiños o de homenajes, pero sí cierta querencia o cierta sensibilidad a ciertos periodos de la ficción y de la historia y del propio universo Marvel. Y es una obra hecha con muchísimo cariño y se nota página a página. A mí me gusta sobre todo por eso, porque me da la sensación de que es un tebeo hecho como si te dijera, léelo y pásatelo bien. Sí. Y es verdad que hoy en día hay muchos tebeos que lo que te dicen es, léetelo y mira qué importante soy, ¿no? O léetelo y mira qué serio soy, qué bien hecho estoy. Báñate en mi sutileza y tal. Bueno, eso está bien, pero hay cabida para todo. Y cuando se hace y se hace bien, como es el caso, para mi gusto es uno de los mejores del año. Spider-Woman, Dennis Hopeless y Javier Rodríguez. Para Marvel, ¿cómo no? Pues mira, vamos a seguir con Marvel, pero vamos a cambiar completamente de universo. Porque a mí una de las cosas que más me ha llamado la atención este año han sido los tebeos de Star Wars. Y es verdad que han salido muchos, algunas miniseries, un par de series abiertas, pero para mí ningún tebeo de Star Wars que se ha publicado este año ha conseguido captar la esencia del personaje, en este caso, del que estaba hablando, como Darth Vader. Kieron Gillen y Salvador La Roca, que han cogido un personaje así a priori siempre bastante distante, tal vez. Sí, distante y poco agraciado, agraciado a la hora de tratarlo, porque se supone que tampoco habla mucho, siempre es un poco como, bueno, ese es el malo y tal, ¿no? Y han conseguido encontrarle un ángulo en el que es interesante, lo han dotado de sus propios secundarios, es decir, ese concepto de Darth Vader con
secundarios, pero si es Darth Vader, ¿no? Lo mata todo. Y unos cuantos, y todo un plantel bastante interesante. Y sobre todo eso, sobre todo yo creo que han conseguido clavar muy bien la voz. No solamente la voz, sino la voz y la actitud del personaje. No es habitual, y de hecho no sé si llega a pasar, que el personaje actúe de una manera que se te haga ajena o extraña o que te choque. A veces puede tomar alguna acción que dices tú, ¿esto por qué? Pero bueno, luego vas a ver por qué. Sí. Pero no actúa, digamos, fuera de lo que uno esperaría de Darth Vader. No, la verdad es que está muy bien, y el cómic básicamente para mí ha sido una gran sorpresa. Por un lado por el propio Kieron Gillen, porque ha conseguido, pese a lo estrambótico de algunos puntos del TVO, de algunas historias, y lo pintoresco de algunos de los personajes secundarios del TVO, no salirse de madre, o sea, permanecer fiel al tono un poquito del universo y al carácter del personaje. La otra gran sorpresa, sobre todo, porque bueno, Kieron es un guionista que me encanta, es Salvador Larroca. O sea, la capacidad que ha tenido a lo largo de todo el año, en un buen puñado de números, no sé si habrá llegado a la 12, pero se acercará. Pues esta semana salía el 14. Sí, lo que no sé es cuántos, si salieron algunos el año pasado, si hubo algún dibujante de reemplazo. Porque me he metido mucho a lo largo de los años con Larroca, porque cada vez que había prisa se le notaba, no voy a decir más que a nadie, pero tal vez más que la media. Se le notaba mucho cuando le habían metido prisas de la editorial para dibujar, que quiero decir, no es culpa suya, porque el ritmo es el que es, pero siempre decías, joder, este es un tío que me encanta cómo dibuja, pero tal vez cada 2 meses, no cada 5 semanas. En este caso es un cómic que se ha publicado con una pericia bastante agresiva, por aquello de aprovechar el impacto, y no es que haya mantenido el tipo, es que el cabrón está mejor que en algunos de sus cómics dibujados con tiempo, pero publicados con cierto colchón. O sea, ha sido una sorpresa muy, muy grata. Sí, la verdad es que en general todas las colecciones de Star Wars han sido una sorpresa muy grata, pero y a pesar de que hay muchas cosas que me están gustando del Star Wars de Jason Aaron, sí. En fin, tenemos ahora a Imonen dibujando, que en fin, pues es un amor, adoro a ese hombre, pero hemos tenido a Cassidy también, que es otro tío que me gusta muchísimo. Pero creo que está más acertado Darth Vader. Vader es la punta de lanza de toda la iniciativa. El resto son miniseries de calidad diversa. Están todas en general bien. Y Star Wars es una colección buena, pero no llega a estar tan redonda como esta. También la estabilidad en el dibujo, pues. Sí, la estabilidad en el dibujo, y después, pues que al final tienes un elenco de personajes mucho más amplio en Star Wars, y tus historias tienen que ser un poquito más, tienen que jugar siempre con los personajes frentes y tal. Y, hombre, pues en ese sentido es, en fin, menos agradecida, ¿no? Darth Vader es Darth Vader. ¿Qué te voy a contar? Lo que tenga que ver con Darth Vader. ¿Qué está haciendo Darth Vader? Ya está. Y bueno, pues para mí es una de las sorpresas, no de las sorpresas ya grandes, que sí, pero de los TVOs buenos de este año. Sí. Darth Vader. La sorpresa es que ¿Cómo se os queda el cuerpo? Cuidado. ¿Quién iba a decirnos a nosotros hace año y medio que con el vértigo que había, los TVOs de Marvel de Star Wars iban a ser no buenos, sino ya excelentes? Que no iban a ser un cash grabber, le suelen llamar. Sí, un cash grab. Quick cash grab, para colmo. Sí, esto coge el dinero y corre, vamos. Bien. Un take my money and shut up, ¿no? Con el Fry, el meme ahí. Sí. Bien. Venga, tira con... Abandonamos Marvel, nos vamos al conocido y habitual terreno de Image para irnos con Injection, de Warren Ellis y de Clan Salvi. El equipo de Moon Knight repite, una vez más con Jordi Belair al color, y se casca un TVO no solo acojonante en los 5 números que lleva después de volumen 1, o sea, acaban de tomar un descanso hace 1 o 2 meses, sino además es un TVO que hace 2 cosas geniales. Por un lado es Warren Ellis puro, cuando cualquiera que coja el TVO y conozca la obra del autor dirá, joder, sí, que Warren Ellis es todo. Sus diálogos, la naturaleza de la historia, ciertos temas a los que recurre, casi hasta localizaciones. Pero al mismo tiempo, el cabrón no da la sensación de estar sobado, no da la... Podrá haber cosas que recuerden a alguna otra obra de Warren Ellis, pero más que nada por los temas que toca, no porque o por cómo los toca, más que por puntos de la trama concretos.
Da la sensación de ser algo fresco, se nota mucho la mano de Declan en llevar el ritmo de la historia por ciertos derroteros interesantes. Entonces, es casi un cómic de Warren Ellis de toda la vida, pero al mismo tiempo es un cómic nuevo de Warren Ellis, realmente muy bien ejecutado. Sí, hombre, para mí, probablemente de todo lo que ha escrito este año Warren Ellis, o que le hayamos leído, al menos, es de lo mejorcito, por no decir lo mejor. Es verdad que yo soy muy crítico siempre con Warren Ellis. Es un autor que me gusta mucho, y es un autor que me gusta mucho en general siempre, haga lo que haga. Pero soy también muy consciente de que he leído grandísimas obras de Warren Ellis y que hace muchísimo tiempo que no leo ninguna obra que se acerque a lo mejor de Warren Ellis. Entonces, es una obra que está por encima de la media de la producción habitual de Warren Ellis, sobre todo de los últimos años, donde también ha estado bastante pedestre. Sí, cosas que no han terminado de gustar del todo, como Tris, por ejemplo. Y bueno, me parece que sí, efectivamente, toca algunos palos temáticos de los que le gustan a él, pero sí, Declan Shalvey se las arregla para darle al menos un aire al tebeo un poquito menos, ya estamos con el tebeo de siempre de Warren Ellis. No. Sí, cierto toque de frescura, cierta perspectiva nueva. Si el Moon Knight de ellos era uno de los mejores cómics del año pasado, funcionando sobre un personaje ya creado, esto funciona casi sobre el universo Warren Ellis, sobre esa concepción que tiene de ciertas cosas, sobre esas ideas en ocasiones sobre la metaficción, esos momentos de futurismo un poco locos que tiene. Y la verdad es que es genial, el elenco de personajes es una locura, la protagonista es increíble, y la medida en la cual te va mostrando escenas de los distintos personajes, las interacciones entre ellos y el manejo del tiempo a lo largo del cómic, no ya solo del ritmo de las propias escenas, sino de los momentos en los que salta al pasado, se marca un flashback, añade ciertas explicaciones sin resultar simplemente expositivo, sino de forma muy natural. Está muy bien manejado. Son 5 números en los cuales consigue contar una situación que sirve de origen, de punto de partida y de situación de los propios personajes, y es un volumen 1 increíble, muy muy redondo. Por ahora tal vez no estará a la altura de lo mejor de Warren Ellis, tal vez, pero solo acaba de empezar y el comienzo es increíble. Entonces, de ahí la inclusión en la lista. Injection, Warren Ellis y Declan Shalvey. Bueno, estos dos casi les puedes dar carta blanca de que, hombre, una mierda no te van a hacer. Ya de base. Así de claro. Pero bueno. Vale, pues yo voy a cambiar un poquito de editorial también para irnos a Dark Horse. Es posible que sea el único TVO de Dark Horse de toda la lista. Casi seguro. Y hablamos de Harrow County, de Callen Bunn y Tyler Crook, en lo que es un TVO de terror, podríamos decirle. Yo, la verdad es que no lo entiendo a estas alturas ya con los números que lleva, tampoco como un TVO de terror. Es verdad que tiene ciertos elementos, bueno, sobrenaturales, más bien encaminados hacia, bueno, ese género, pero para mí es una historia sobre todo tan centrada en el personaje principal que, bueno, a ratos puede ser efectivamente terrorífico, pero a ratos puede ser entrañable, a ratos puede ser optimista. Sí, lo uno no quita lo otro. Y bueno, en realidad yo lo he añadido a la lista porque la verdad es que lo leo muy a gusto. Me encanta la atmósfera que tiene el tebeo, cómo consigue, cuando tiene que ser tétrico y cuando tiene que ser asfixiante lo es, y cuando tiene que ser diáfano y alegre lo es también, y es el mismo mundo, son los mismos personajes, y consigue contraponer esas cosas con una facilidad pasmosa. Y después hay un personaje principal muy interesante del que ya se nos va contando algunas cosas del pasado y está también muy bien conseguido cómo reacciona a las situaciones. Es decir, el personaje es su propio personaje. Uno no lo siente como una marioneta del autor, ni como una cosa que está ahí para hacer avanzar la historia. Es decir, no. O sea, el personaje no avanza según necesita la historia, sino que la historia avanza según lo que hace el personaje. Sí, no. Bueno, en ningún momento se le arrebata el poder que tiene sobre su propia vida, que es prácticamente lo que cuenta el cómic. Y pese a todo se reserva un gran espacio para sorpresas. En los últimos números hemos tenido unos cuantos giros bastante interesantes. Pero si el cómic destaca por algo en este año,
es por ser uno de los que mejor consigue mantener uniforme la atmósfera del cómic, aunque cambie el tono de cada escena. Es decir, en ningún momento el cómic parece una montaña rusa emocional. No es como, joder, qué siniestro este momento y qué alegre este otro y que cómo chocan, qué raro resulta. No, es increíblemente fluido cuando varía de una situación a otra y mantiene esa uniformidad. Ahí el arte tiene mucho que ver. Es uno de los cómics más bonitos del año. Y es increíble cómo consigue recrear este lugar apartado donde todo el mundo se conoce para bien y para mal. Y con muy poquitas cosas consigue el terror, a veces de las formas más sobrenaturales y otras casi en las situaciones más cotidianas, en ocasiones personales. Funciona muy bien. No es terrorífico todo el rato, pero ninguna obra de terror tiene que serlo realmente. Y después el dibujo a mí me resulta muy evocativo en ocasiones a esas historias, a esas leyendas, a esos casi cuentos de hadas, a ese tipo de cosas. Es decir, no estamos hablando de una identidad visual, digamos, de los de no, aquí lo terrorífico es viscoso y desagradable. No, bueno, puede que haya a veces, pero en general a mí me evoca mucho más los cuentos tradicionales de fantasía, etcétera, etcétera. Esa naturaleza de cuento clásico. De hecho, los tebeos suelen terminar con una pequeña historia de una página aparte, no relacionada, simplemente manteniendo cierto tono y cierta atmósfera. A mí me gusta mucho. Está muy, muy bien. La verdad. Harrow County, Callen Bunn y Tyler Crook. Vale, seguimos adelante. Sí. ¡Turun! Seguimos adelante y yo en mi caso, aunque cambie de editorial, cambie de personaje y cambie de estilo de cómic totalmente, me mantengo en Warren Ellis, porque se trata del James Bond de Warren Ellis y Jason Masters para Dynamite. Y es curioso incluir dos cómics de Warren. A estas alturas no es sorpresa tampoco, porque es una de mis debilidades, posiblemente mi autor favorito, y la verdad es que, al igual que lo que conseguí el año pasado con Moon Knight, es decir, utilizando un personaje ajeno a él, y a diferencia de lo que consigue con el Injection que acabo de comentar, en este caso Warren Ellis mantiene muy bien ese tipo de equilibrio que suele saber hacer y que supo hacer con Moon Knight. Por un lado, es el James Bond de las novelas, bien, es un James Bond reconocible para aquellos que las hayan leído, para aquellos que hayan visto las películas, pero también tiene sus dejes. Quiero decir, no es un cómic terriblemente impersonal, no se siente frío como si fuera una obra de encargo. Él mismo dice que la oportunidad de hacer a Bond era impasable, eso había que aceptarlo sí o sí, si te ofrecen algo como eso. Más si es el de las novelas, que igual es menos conocido el enfoque. Y la verdad es que lo clavan, llevan un par de numeritos solo, de una mini, no sé cuántos van a ser ahora mismo, pero la verdad es que consigue recrear ciertas escenas a veces clásicas de Bond, como esas aperturas en frío, ciertos momentos. Al mismo tiempo, a los que no hemos leído las novelas nos muestra un Bond que tal vez no conocemos del todo, aunque puede resultar familiar, muy coherente, consigue trasladarlo a la época presente sin hacerlo caricaturesco ni perder la identidad. Y al mismo tiempo Warren parece tener cierta querencia por ciertos aspectos de sus historias en este segundo número, que salió hace no mucho, y se le empieza a ver tal vez que cojea de cierto pie ciertas familiaridades que hacen interesante ver cómo va a contar Warren Ellis una historia Bond suya. Sí, hombre, a ver, James Bond, sobre todo para mí, es un TVO súper disfrutable. Para mí es coger uno de estos personajes que, pues, rara vez seguramente lo hemos leído en TVO. Siempre lo hemos visto ahí en el cine o normalmente tal. Sí, es lo más típico. Y consigue contarnos una historia muy típicamente Bond, con muchísimos de los elementos de Bond, haciéndolo al mismo tiempo, no sé, un poquito ácido y un poquito interesante. Puedo decir, no tiene por qué ser tampoco el cara de palo este que hemos tenido de
de James Bond, ahora mismo Daniel Craig y tal, no. Es decir, es un tío con un cierto encanto, que es verdad que es algo que quizá esta última encarnación cinematográfica ha pasado un poquito por alto. Es un tío con cierto charm. Tiene que caer bien. Tiene que caer bien. Al menos en el corto plazo. Eso es, porque bueno, a largo plazo, pues es James Bond, tampoco... Y una vez que le conoces, pues bueno. Y, en fin, una vez más, Warren Ellis tiene la virtud de, a ver, entre comillas, saber imponer cierto modo de contar las cosas también a sus autores. Está claro que sus dibujantes eligen y saben cómo quieren contar o cómo tienen que contar, pero hay ciertas pautas de estilo que Warren Ellis sabe imprimir a todas sus obras. Sí, en este caso se mantiene a cierta distancia, sobre todo en el arranque del primer número, y deja que el dibujante de alguna manera enseñe músculo, y la verdad es que es uno de los arranques más brutales del año. Sí, no, está muy bien. Con 2 numeritos a mí me resulta todavía un poco, en fin, complicado. Temprano para decir, bueno, esto ¿a dónde va? No lo sé. De momento va bien. Sí, estaríamos casi en la primera media hora de película. Eso es. Por explicarlo de alguna manera. Es decir, acabamos de entrar en el caso, sea el que sea. Es complicado, ¿no? Pero me gustó tanto, al margen de la apertura, el estilo de dibujo, el carácter, me gusta tanto el equilibrio que consigue entre una historia de Bond, que al mismo tiempo sea una historia de Warren Ellis, sobre todo en el segundo número. El equilibrio entre un Bond con algunos aspectos cinematográficos, algunos aspectos de novelas, algunos aspectos de Warren Ellis. Mantiene un equilibrio muy interesante. Es un cómic que creo que puede funcionar bien con los amantes del personaje, en cualquiera de sus vertientes, y con los amantes de Warren Ellis. Entonces, quiero decir, consigue... Sí, y Dios sabe que estás trabajando con un personaje mainstream, decir, con un tomo cuando acabe que puedes regalárselo a cualquiera, porque es James Bond. Al igual que el cómic de Vader, consigue un equilibrio muy interesante, que es mantenerse fiel a ciertos aspectos del personaje, pero sin hacer un cómic que podría hacer cualquier otro. Entonces, por eso destaca, además, aparte pues es un cómic excelente, evidentemente. Tiene esa virtud, me encanta, al igual que en tu caso con Vader, me encanta esa virtud que tienen ambos TVOs. Está claro, está clarinete. Vale, pues yo voy a recomendar, es una palabra muy fuerte, pero bueno, digamos que el siguiente ítem de mi lista es Descender, de Jeff Lemire y Dustin Nguyen para Image. Este TVO propiamente espacial, porque está ambientado en una especie de futuro con una federación de planetas alienígenas, la hostia y tal y cual, y donde el núcleo central de la historia es pues los robots y unos robots gigantes que aparecieron en el pasado que, vamos, hicieron polvo a la humanidad. A la humanidad, o bueno, la sociedad en general galáctica que había en aquellos tiempos. A primera vista, lo que llama la atención, pues las acuarelas de Nguyen. Sí. ¿Qué dices tú? Joder, Nguyen. Joder. El estilo de dibujo es bellísimo. Como me gusta y tal. Es verdad, y esto, vamos, lo voy a reconocer sin ningún tapujo, que no es un TVO que haya sido maravilloso todos los números. Es decir, donde todos los números hayan sido decir, joder, qué pedazo de número, el mejor número hasta ahora de la colección. No, porque el TVO tiene tanto que cubrir, tanta información que cubrir, que a ratos, pues, igual se pierde un poco. Sí, ya no consigo conectar del todo con la historia. Pero a mí estas historias me pierden. Sí. A mí estas historias de galaxias pobladas por no sé cuántos y tal y cual, y robots de por medio y tal y cual, es decir, a poco que esté bien hecho, sí, me sirve. Y este no es que esté poco bien hecho, está muy bien hecho. Sí, cada uno tenemos nuestras debilidades, pero la verdad es que el cómic está muy bien ejecutado. Yo, lo dicho, no he terminado de conectar del todo con la historia, aunque es muy interesante y está realmente bien. Pero el arte es maravilloso. O sea, el estilo artístico que tiene el cómic y lo bien que acompaña pese a la frialdad de ciertos momentos de la historia por su propia naturaleza, porque es lo que exige el guión. Lo bien que acompaña es increíble. Sí, hombre, hay una cosa que quizá se le pueda achacar a Descender, y es que no parece estar muy claramente centrado en decidir la historia de quién quiere contarte.
porque no sabes si estás siguiendo la historia del pequeño Tim, o estás siguiendo la historia del doctor, o estás siguiendo la historia de los agentes de la Federación, o estás siguiendo, es decir, realmente lo que estás siguiendo es la historia, no a los personajes. Y eso a veces suele ser difícil de llevar, porque no hay tampoco ese enganche continuo con una figura. Son muchos frentes abiertos, puede acabar resultando algo frío. A veces también pueden pasar cosas horribles a personajes que igual dices tú, joder, no... Bueno, de alguna manera la escala de la historia así lo exige. Entonces, a mí me parece adecuado. De momento no ha llegado al punto de centrarse, si es que lo va a hacer en algún momento, de decir, no, bueno, y después de todos estos números donde ya te he contado unas cuantas cosas, ahora nos vamos a centrar aquí. De momento no, de momento todavía estamos, a pesar de que pasan un montón de cosas y hay un montón de personalidad, todavía estamos en esos periodos de no acabo de entender muy bien lo que está pasando. Es decir, sé cuáles son los elementos en juego, sé algunas de las cosas clave, pero realmente no sé muy bien cómo se conjuga todo esto ni qué es lo que vamos a hacer con ello. Lo cual, para mí, pues es un aliciente. Es una de esas historias que leo número a número y no sé lo que va a pasar. Eso es, hay espacio para la sorpresa. Y no, quiero decir, dicha sorpresa no suele estar fuera de tono ni fuera de lugar. No. Y es verdad que en cuanto a tono es muy regular también. Es decir, los números, número tras número, uno no tiene, es una virtud para mí del TVO. Entre número y número no siento como que ha habido mucha desconexión entre el número anterior y el siguiente. Los leo de manera muy natural, muy fluida de uno a otro y rara vez tienes la sensación de decir ¿qué había pasado en el número anterior que no acabo de...? Se agradece porque con tantas novedades a la semana y la periodicidad de algunos TVOs a veces se hace más difícil retomarlos. Sí, no, y en fin, me parece que decir solamente por temática, solamente por estilo artístico y solamente porque el TVO se consigue mantener entero en todo momento y seguir avanzando con paso firme, es verdad, no es siempre genial, no es siempre sobresaliente, pero siempre va hacia adelante y nunca te deja en la estacada. Para mí, sí, porque aunque alguno de sus factores tal vez no esté todo bien que pudiese, la suma es excelente. Sí, y después porque es algo también muy característico. Eso es un TVO que, es decir, es muy, muy fácil de identificar, con una temática muy clara y para mí, pues estos TVOs que no son, digamos, entre comillas, clones de otros TVOs, merecen una atención especial. Es decir, aquí hay unos autores con una visión que, en fin, a veces aciertan más y a veces aciertan menos. Pero ahí está el intento. Consigue tener un TVO con personalidad propia. Exactamente. Venga, cambiamos. Hablando de personalidad propia, aunque el universo de ficción sea prestado, para mí uno de los mejores TVOs del año es Providence. Para Avatar, como no podía ser de otra manera, es un TVO basado en los mundos de Lovecraft de Alan Moore y Jason Burrows. Quiero decir, con eso ya buena parte del terreno está abonado. Yo es que de este TVO me bajé al segundo o al tercer número. Uno, porque no poseo ninguna clase de conocimiento. Ni tampoco conexión con ni el conexión universo. con el universo. Con lo cual, pues... En fin, pues leía los TVOs y decía, pues no está mal, pero no me estoy aclarando de la misa a la media. Es acojonante. Estamos hablando ya de Alan Moore contándote cosas de los mitos de Cthulhu. Ya de base es un plus en general, incluso cuando se le va la cabeza y te guioniza cosas muy locas como el Neonomicon. En este caso, además, contamos con Jason Burrows al dibujo, que es prácticamente el artista de este tipo de historia. No lo podías elegir mejor ni había ningún otro que pudiera hacer esto realmente. Y juntos se han montado un cómic que lleva 6 números y es demencial. Es decir, es posiblemente una de las obras más densas e inaccesibles de la lista, si no la que más. Al menos de mi lista. Y pues sí, puede que de la lista en total. No voy a decir que los de los cómics más inaccesibles del año, pero ahí andará. No porque sea especialmente farragoso, denso o que el ritmo sea muy cansino, sino porque cuenta muchísimas cosas de manera muy sutil y muy de pasada. Las páginas están cargadísimas de detalles. Casi nada, por no decir nada, está puesto de manera casual. La historia es bastante rara, con ciertas elipsis y ciertos momentos extravagantes en el ritmo y en el tiempo. Y para colmo, no voy a decir que requiere conocimiento profundo de los mitos de Cthulhu, pero
con el conocimiento tan solo superficial o lo que te va contando el propio cómic, hay cierta riqueza del TVO que se escapa. Es inevitable. Y se puede leer, quiero decir, es como, bueno, pues tengo leído algunas de las novelas de Lovecraft, sé más o menos el tono de sus historias, y cómics previos de Alan Moore para Avatar con este tipo de tonos, como el Necronomicon o The Courtyard. Así que, bueno, más o menos sé de qué pie cojea. Y se puede leer, y tiene una historia perfectamente conducida por un protagonista realmente interesante. Un periodista que está siguiendo una serie de casos extraños que le van a llevar a lo que es casi un tour turístico por todo lo Lovecraft, de manera muy increíble. Pero es verdad que, aunque esa historia sea interesante y los encuentros se expliquen solos, los que necesitan ser explicados, y nadie se va a perder, creo yo, en el cómic por no haberse leído todo o tener una wiki a mano con todo el conocimiento posible, sí que es verdad que es un TVO muy hecho para fans, por todos los guiños que contiene. A mí me dan un poco de pena estos TVOs de Alan Moore. Y ya lo dije en su momento cuando hablábamos del número 1, si de pasada hablamos algo del número 2. Porque veo desde hace años a Alan Moore atrapado en la Liga de los Hombres Extraordinarios. En alguna forma, da igual, yo ya casi es que ni son volúmenes, son números unitarios, son experimentos, son no sé qué. Y en estas cosas de Lovecraft, donde va volcando sus ideas. Y es como si el Alan Moore interesado en otras cosas hubiese desaparecido. Entonces, ¿está bien escrito? Está escrito de puta madre. Sí. Es decir, ¿sabe lo que te quiere contar? Sabe exactamente lo que te quiere contar. Está plagado de cosas que si no, como es mi caso, no tienes mucha idea, dices tú, aquí yo creo que hay cosas que me estoy perdiendo. A patadas. Pero para mí es eso, es un TV acerca de un universo que no conozco apenas y que, bueno, obviamente, es decir, si ya de base no me interesaba entrar a las novelas, es decir, al universo genuino, original, pues entrar en esta especie de en esta destilación, destilación, en este tal, pues tampoco me interesa demasiado. Sí, es en cierta medida para aquellos que tal vez no conozcan el universo de Lovecraft en detalle o esta obra en concreto, pero sí la más conocida de League of Extraordinary Gentlemen, recuerda mucho a ese aspecto, que se centra en recrear ciertos aspectos, tonos, temas de un universo. En el caso de la Liga lo hacía de varios, cogía de aquí y allá para construir esa metaficción, y la Liga estaba plagada de detalles, referencias, pequeñas cosas. De alguna manera la aproximación es muy similar. Sí, la diferencia es que todo el mundo estaba mucho más familiarizado con los personajes de The League que con las situaciones a las que pueda hacer referencia. Sí, además aquella era una historia en general pulp, de aventuras y misterio, y esta es una historia muchísimo más rara de terror. Claro. Entonces, la aproximación a ciertas cosas y los momentos muy extravagantes que tiene en algunas situaciones, que no están fuera de tono ni mucho menos, pero sí que pueden chocar bastante, no son tan accesibles como la Liga, evidentemente, pero el enfoque de alguna manera de Alan es parecido. Sí, de hecho yo creo que con The League of Extraordinary Gentlemen muchos lectores, y me incluyo, tampoco tengo ningún problema en hacerlo, casi descartamos un montón de cosas del TVO. Es decir, leímos el TVO, la historia, sí, nos quedamos con lo que nos interesó, y nosotros dijimos, cosas. Sí, porque aventura y tal y cual, y el Capitán Nemo y tal y cual, pero ciertos guiños, matices. Pero es como, bueno, es decir, esa popularidad también que ha alcanzado es porque, bueno, nos quedamos en la parte más superficial de la narración, más de la acción, de lo que está pasando. Superficial o no, lo bonito de la Liga es que se puede disfrutar a todos los niveles. Sí, claro, pero esos relatos finales. Pero en Providence, si te quedas solamente con la superficie, te vas a ver a poco. Eso es, el impacto es distinto. En el caso de Providence no funciona de la misma manera. Sigue funcionando, pero no es tan satisfactorio, creo yo. Pero bueno, por lo bien ejecutado que está, por esa combinación impagable de universo, autor, o sea, guionista y dibujante, y por el atrevimiento no ya del cómic en sí mismo, sino de ciertas escenas concretas y de ciertos momentos impagables, absolutamente es para mí uno de los mejores del año, con diferencia. Bien.
Vale, pues yo os voy a hablar a continuación de The Beauty, de Image, de Jason A. Harley y Jeremy Haun, que Jeremy Haun en realidad forma parte del equipo de guionistas y dibuja también la obra. Y he de reconocer que este TVO se lo ha tenido que luchar muchísimo para entrar en la lista, porque Sí. había muchísimas cosas que me parecía que estaban igual de bien. Y esto sí que es una elección muy personal y también una pequeña apuesta a futuro, aunque a estas alturas no veo muy claro si va a tener realmente mucho recorrido. Es decir, no veo muy claro que este TVO vaya a pasar de 2016 sin acabar. No Sí, porque sí. le vaya mal, sino porque va a contar su historia. Sí, porque la historia Y- es finita, se le puede ver un final cercano. The Beauty, esta historia que cuenta un mundo como el nuestro, quizá un poquito en el futuro, en el que se empieza a propagar una enfermedad de transmisión sexual cuyo efecto, al menos visible y a primera vista, es, coño, que te hace más guapo. Es decir, te vuelve totalmente estilizado, delgado, guapo, bello, sin Atlético, arrugas, sí. atlético, es la hostia, vamos. Ante esto, ¿qué pasa? Pues que la gente que se infecta tampoco le da demasiada importancia, porque es decir, son todo ventajas, Sí, a priori. algunos de hecho hasta lo van buscando. Exactamente. ¿Qué pasa? Pues cuando en un momento dado parece que hay gente que empieza a morir y parece que quizá tenga que ver con el hecho de que estaba infectada con esta enfermedad a la que llaman The Beauty, precisamente. Es una historia policial. Pura y dura de investigación de un par de policías que están investigando qué está pasando, esta muerte inicial que les va a llevar a través de un tortuoso camino empresarial, de conspiraciones, de agentes más o menos dobles o con trabajos turbios, alguna clase de resistencia o lo que sea. Sí que veo una historia policial con tono bastante noir y bastante bien ejecutada. El aspecto artístico está muy bien, marcando diferencia muy aparente, de manera, tampoco sin cargar las tintas, pero de manera bastante visiblemente comprensible entre los infectados y aquellos que no. Y cuenta una historia interesante. El problema para mí, la razón por la que no está en mi lista y por la que tal vez se la tiene que luchar fuerte para estar en la tuya, es que para mí este tipo de historia policial normalmente suele ser de recorrido incluso más corto del que se le puede pronosticar. Es el tipo de historia que para mi gusto funciona en dosis muy cortitas y muy contenidas. Claro, es que estas historias probablemente tienen dos maneras de funcionar bien. Una, es una dosis muy concentrada, muy cortita, casi a modo de, a mí me gusta llamarlo siempre, de fábula, casi, o de enseñanza, de 6 números, un tomo. ya está, pum. O si no, si vas a tomarte el camino largo, necesitamos que el TVO se escape un poco solamente de lo que es. Esto es un TVO noir de policías y tal y de investigación. Y digo, bueno, sí, pero aquí tienes que empezar a añadir ciertos elementos más, porque tienes espacio. Sí, si no se escapa en la temática, que se escape al menos en el reparto. Obviamente para mí uno de los atractivos, y me pasa mucho no solamente con los TVO sino con todo, es decir, el concepto, si el concepto me gusta, ya ha hecho el 50% del trabajo. Sí. Y a mí el concepto este de una enfermedad de transmisión sexual que te hace más guapo, Sí, cuyos síntomas la hacen casi deseable. eso es, me parece una de estas cosas muy propias de este mundo moderno loco en el que estamos viviendo. Es decir, ese es el tipo de gilipollez que dices tú, pero oiga, que es una enfermedad, quiero decir, porque nadie lo cataloga como una cosa buena, quiero decir, No. saben que es una enfermedad y uno no mete las cosas en una enfermedad si no es por algo. Entonces, solamente por el concepto a mí me parece que merecía la pena explorarlo. Es verdad que de momento lo está explorando, bueno, con alguno de los protagonistas y lo demás de una manera bastante general. Quizá no es el acercamiento más social o más, bueno, que podría haber cogido, pero creo que está bueno. Bueno, no sé si excusa o MacGuffin, es un tema muy interesante que tocar y que para darle salida a esta historia policial contemporánea, porque es un tema que puede verse muy enfocado desde ese punto de vista. Para mí la pena precisamente es esa, que se limita a contar la historia policial, que tampoco se hace, aunque sí que se nota en el cómic, que decir, no vamos a restarle virtudes ni mucho menos, porque es uno de los mejores del año, pero
Para mi gusto sí que necesitaría tal vez ver reflejado más ese calado social, esas consecuencias y tal vez tener arcos argumentales completos, si quieren hacer un cómic más longevo, arcos argumentales completos con otros personajes contando otra parte de la historia, no solo desde este punto de vista de los dos, de ambos detectives. Sí, estoy de acuerdo, pero... No es que desaprovechen la idea, ni mucho menos. La idea está muy bien. Me parece que si está enfocado a algo muy concreto, lo que decías tú, va a tener una duración determinada. Yo a estas alturas quiero decir, o hay un giro bastante loco a estas alturas argumentalmente en algún número no muy lejano, Sí. o yo a este TVO no le veo mucho más. No le ves superando la docena, sí. Bueno, sí, igual sí, porque al final ya sabes qué pasa, ¿eh? Uno se acerca al final y parece que ya está, y, Pero no. y no acaba de encajar todas las piezas para poder llegar al final. Pero vaya, que tampoco debería ser una colección de 50 números. Ajá. Vaya. Esto podría llegar a 20 o una cosa así. Sí, nada de hacer 100 números de esta idea. Salvo que efectivamente llegues a un punto en el que, ¡ajá! Parecía que, pero mira cómo se viene todo abajo y hay que empezar otra vez desde cero. Cosa que tampoco soy muy amigo. No. Entonces, de momento tiene mi beneplácito y me parece que es un TVO que solamente por el concepto y porque es también de un género que a mí me gusta mucho, el policial, Sí. para mí se gana el hueco aquí, pero ya he avisado, se lo ha tenido que luchar muy, muy fuerte. Muy, muy fuerte, sí. Para que no vengan después aquí, oye, pero muy, muy fuerte se lo ha tenido que luchar. Uno de los cómics que no sé si más fácil ha entrado en mi lista, puede que sí, una vez más, debilidades personales en este caso concreto, pero me ha sorprendido en la media docena de números que lleva antes de ese final del volumen 1, lo bien ejecutado que está es Starve, de Brian Wood, y el dibujante de nombre impronunciable, ya lo siento, Europa del Este, lo que tiene Daniel Stesegl. Ya Okay. Estará por escrito, quiero decir, ya lo siento por la carnicería que monta con el nombre. Starve es un cómic que me encanta porque ya de base la temática culinaria, tema cocina, etcétera, me encanta. Sí, es la misma razón por la que no puedo verla. Es decir, ya solamente por la temática es como, es que estoy hasta las pelotas de este tema. Parte de ese problema que tiene el Dr. Rust con la temática es parte de lo que hace el cómic grande por el marco en el que se encuentra. El cómic está ambientado en un futuro más o menos cercano que presenta un futuro bastante deprimente, con cierta escasez alimentaria, la gente más necesitada está realmente jodida, y en ese marco una compañía de televisión decide relanzar un legendario concurso televisivo de cocina. Es decir, en ese es marco... que toca tanta mierda que te gusta que es difícil que toca no te muchísimas llame la mierdas que me atención. gusta, pero además casi las toca desde... Entiendo que a ti no te llame la atención el cómic, pero las toca casi desde tu punto de vista, de ese endiosamiento del chef y de ese aspecto de la cocina espectáculo. Bien, pues en ese marco deciden volver a montar ese espectáculo de cocina totalmente, hacerlo más decadente aún de lo que ya era, en un marco totalmente inapropiado para llevar a cabo semejante empresa, y deciden contar con uno de los creadores originales del programa, nuestro protagonista, el bueno de Gavin Cruikshank, que está básicamente retirado de todo este asunto de la cocina espectáculo y viviendo prácticamente como un ermitaño en un rincón, en un confín del mundo, y que vuelve no ya por lidiar con ciertos temas personales o por intentar casi vengarse del concepto este de la cocina espectáculo decadente, sino que tiene un ángulo personal y familiar al respecto. Y en los poquitos números que forman el volumen 1, alrededor de la media docena, no recuerdo exactamente cuántos, consigue contar una historia casi autoconclusiva, muy compacta, contar sin ser demasiado obvio y sin ser demasiado cínico todo este aspecto de que sigue habiendo lugar para el amor por la cocina, pese a la perspectiva decadente de este asunto, y consigue hacer un personaje genial en el protagonista. Yo no condono este tipo de historias que tienen que ver con la cocina espectáculo, ni siquiera como crítica. Es decir, me parece que al final es una excusa más para hablar del tema. O
sea, es decir, porque no es una crítica ácida, no es realmente, es decir, no se hace un Transmetropolitan de la cocina, tampoco. Tiene sus momentos, pero no, la longevidad tampoco ha sido la misma por ahora. Ni la actitud del protagonista me parecía bien, el par de números que leyó era tan destructiva respecto a... No, al principio no. Entonces... Tiene algún momento en el que se venga, quiero decir, él es un chef reputado que ama la cocina, no tiene ningún problema con la cocina, tiene un problema con el marco en el que se va a llevar a cabo. Entonces es hacia lo que ataca, de alguna manera. Y después el aspecto visual del TVO me resulta demasiado agresivo. Es terriblemente tosco, terriblemente agresivo y demencialmente oscuro. Entonces, si me vas uniendo tantas cosas que me acogotan o no me gustan, sí, pues no va en tu lista, eso está claro. Es que no puedo pasar por él. Me encanta, a mí me resulta terriblemente apropiado. Es un cómic que adoro y es una... De este puto TVO es la antítesis de dibujo limpio, por amor de Dios. Correcto. Es sucio, es desagradable. Los personajes son horribles en los momentos más grotescos bordean la caricatura. Tiene muchas escenas que son, pese a lo creíble en el marco en el que están, a veces son terriblemente demenciales. Los procesos de cocina están explicados cuando quiere el cómic en detalle y cuando no. Es un cómic muy, muy moldeable, de alguna manera muy flexible, que se adapta muy bien a la situación, pero que mantiene una personalidad muy agresiva todo el rato. Entonces, en ese aspecto tal vez no es el más fácil de acercarse. Es decir, entiendo perfectamente las virtudes del TVO, pero solamente las entiendo a un nivel desde la distancia, a un nivel teórico, a un nivel de ajá, sí, entiendo. Pero es decir, no tengo ninguna empatía respecto al TVO. O sea, puedo verle sus virtudes. Punto, hasta ahí llego. A mí la verdad es que me ha encantado porque además de alguna manera es justo. Tal vez, al menos mi perspectiva sobre el cómic con lo que ha contado hasta ahora es terriblemente justo, porque el personaje es muy falible, pero tampoco es una piltrafa humana. En momentos es muy badass, pero no es indestructible. En lo que a la cocina o la cocina espectáculo, los grandes chefs, la fama, todos estos temas que toca, creo que también lo hace de manera bastante honesta y justa. Hay momentos en los que entiende que, bueno, comemos todos y que la cocina nos gusta un poco a todos. Otra cosa es no perder la perspectiva. Momentos en los que cocinas para tus seres queridos, momentos en los que cocinas como espectáculo. Quiero decir, consigue tocar ambos palos y mostrar la perspectiva del protagonista sobre ambos. Tanto en el pasado, cuando era esta figura relumbrante, como ahora, que ha vuelto de las cenizas, tal vez no con la perspectiva que sus espectadores esperan. Entonces, creo que es bastante honesto, que lo ve desde muchos de los puntos de vista posibles, si no todos, y que se acerca a ello con haciéndole justicia al concepto. Pues nada, eso es suficiente, vaya, tampoco hay que pedir. No, a mí la verdad es que me ha encantado. Bien, pues yo voy a ir cerrando poco a poco mi lista. Todavía me quedan un par de TVOs, pero es verdad que los dos son una trampa como una montaña de grande. Porque ambos TVOs en realidad comenzaron el año pasado. Alguno de ellos tampoco especialmente tarde. Pero yo, dado que el año pasado no entraron en la lista de los mejores y dado el interés que han suscitado en mí ambos dos a lo largo de este año, para mí son TVOs de este año todavía. Sí, cuando piensas en ellos piensas en 2015. Sí. Uno de ellos es Birthright, de Joshua Williamson y Andrei Brisson para Image, que comenzaba en octubre del año pasado. No está muy hacia el final, pero bueno, tampoco está muy hacia el principio. No, seguramente tendría más números salidos en 2014 los que han tenido pues de Barrier o Monsters. Sí, seguramente sí. Pero bueno. En esta historia totalmente fantástica que me encanta porque junta tantas cosas que me gustan. Junta la fantasía, un mundo de fantasía. Pero además le añade el mundo real nuestro. Sí. Y además le añade las relaciones familiares. Y además le añade... Bueno, pues obviamente las virtudes de un dibujo que está muy bien, un color que está también muy bien. Sí que es verdad que suele ser en ocasiones muy, muy, muy intenso, muy a veces bastante un poco saturado, pero me gusta.
y está consiguiendo algo que muy pocos tebeos suelen conseguir conmigo, y es mantener paralelamente, o casi paralelamente, una historia, digamos, en flashback y una historia en la actualidad, y que las dos me interesen, y que las dos se complementen bien. Sí, es posiblemente una de las cosas más formidables que lleva a cabo Bill Wright, y es que no chirría, no es ese momento de, y mira que nosotros amamos la serie de televisión de Arrow, pero es el momento de, vaya, otro flashback, este no es particularmente interesante, o otra vez medio cómic para una cosa y medio cómic para otra. Se complementan muy bien, sabe contar en paralelo ambas historias, y que lo que pasó en el pasado y te está contando en ese momento se relaciona con lo que está sucediendo en el presente y te está contando en ese mismo momento. No es totalmente ajeno una parte del cómic a la otra. Sí, y después, poco a poco, el mundo de fantasía va como invadiendo tu mundo real, inexorablemente. Sí, lo cual es muy peculiar porque el propio mundo de fantasía se percibe muy real. Todas las reacciones, las relaciones, las situaciones son muy creíbles. Entonces existe esa, al igual que cuentan ambas historias a la vez, existe esa permeabilidad entre ambos conceptos. Y después me resulta muy atractiva la relación entre los personajes de la propia familia, sí, y las situaciones en las que se ven envueltos. Esas situaciones en las que tienes que tomar decisiones basadas en ocasiones en nada, o sea, en la confianza que tienes en la gente más que en la información que tienes, y en cómo va evolucionando conforme vas viendo qué es lo que está pasando. Y al mismo tiempo también es un tebeo de gente a la fuga y tal. Es decir, es un montón de tebeos juntos en uno que funcionan muy bien todos juntos. Sí, el núcleo central de la relación entre ambos hermanos en el cómic es posiblemente el atractivo principal. Todo lo demás está muy bien ejecutado, pero es posiblemente el atractivo principal del TVO. Cualquiera que coja un número suelto de Bill Wright lo ve y dice, bueno, pues esto es un poquito fantasía en ocasiones, aunque el diseño de personajes sea muy interesante, pues genérica, tiene un gran malo y armas mágicas y ciertos clichés de los mundos de fantasía y tal. Y bueno, en el mundo real y unos policías de por medio y un tema y desapariciones, y lo puede percibir al margen de la labor técnica apreciable que tiene. Un número suelto cogido de la nada, para alguien que no lo lea, es como parecerá un cómic, podría parecer un cómic súper mundano, pero en serio, leyéndolo en su conjunto desde el principio, el fluir de la historia, el ritmo, las relaciones entre los personajes, es genial. Es decir, un cómic que a simple vista parece que no hace nada, hace tanto que es realmente muy bueno. No, a mí me gusta mucho y es una de las cosas que antes leo cuando sale una semana. Es como, tía, se ha ido un nuevo número de ver, dámelo, porque además resulta bastante complicado a estas alturas también intuirle un rumbo. Es decir, el TVO realmente va viviendo número a número. Sí, pese a lo mucho que conoces a los personajes, pese a lo mucho que sabes de la situación, aparte de por lo que te van contando, por los propios flashbacks. Al margen de que medio cómic casi sepas cómo va a terminar porque es un puñetero flashback, pese a todo eso, el margen que tiene para la sorpresa es increíble. Sí, porque hay, a pesar de todo en el TV, un cierto aura de incertidumbre. Sí. Porque no acabas, y en realidad eso es algo que hace el TV muy bien, porque el TV en realidad no te miente en ningún momento. No. Te está diciendo lo que es, pero eres tú como lector el que a veces se niega a querer aceptar ciertas cosas, como, bueno, esto sí, pero igual no. Igual, espera, vamos a seguir, a ver qué pasa, a ver qué está pasando aquí. Sí, no es amigo de hurtarte la información en ningún momento. Y entonces, bueno, pues tienes que navegar, y precisamente por eso no está muy claro tampoco el rumbo. Y es verdad que a veces se toma su tiempo para las cosas. Es decir, podría ser un TVO mucho más rápido, que avanzase número a número, digamos, como del punto A al punto B, y pues en el número 6 estás en el punto A, ¿y a dónde vamos al final del punto B? Pues vamos al punto B, y en el número 7 estás en el punto B ya. No, es decir, se toma su tiempo, y puedes tener un par de números de ir del punto A al punto B, que te sirve para dar un poco de contexto, para desarrollar los personajes, y al mismo tiempo seguir teniendo algún acontecimiento más o menos interesante que lo haga el núcleo de la historia,
y seguir avanzando y que no parezca que el TVO está vacío, ¿no? Porque a veces pasa como, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que hacer esto, esto y esto. Y bueno, pues si hemos hecho lo primero aquí, si en el siguiente número no hacemos lo segundo, parece que aquí no pasa nada, esto no avanza. No, se las arregla para contarte una historia interesante en medio y seguir avanzando. A mí me gusta mucho. No conecto tanto como tú con el núcleo de la historia por razones personales, pero y por lo tanto a nivel mi lista, pero la verdad es que es un cómic que está muy muy bien hecho. Y me sorprende eso, lo poco que parece y lo mucho que hace. Birthright. Muy bien. Vamos a ir con tu último. El último de mi lista. El último de mi lista es Kaptara, de Chip Zdarsky y Kagan McLeod. Y es un cómic muy, muy, muy bonito. Sí, este es un TVO que ha estado a puntito de entrar en mi lista. Porque ya... En virtud de ser el único cómic de humor que podría entrar. Exactamente. No ya que entrar, que leo. Sí, no. Bueno, Archie tiene esos momentos de humor. Bueno, sobre todo Jughead también de Chip Zdarsky. Pero ya... demasiado loco. Y estamos hablando de Kaptara, pero así, bueno. así, sí, ya, pero bueno, Kaptara al menos llama a otras partes que me gustan. Kaptara... Esta especie de mundo de fantasía totalmente alocado. Sí, Kaptara es espectacular. Entonces, pues bueno, es tu elección, así que... Kaptara es espectacular. Consigue meter un personaje relativamente normal, cercano a nuestro mundo, aunque tiene sus momentos de carácter bastante pintorescos, y arrojarlo, virtud de la trama, en un mundo de fantasía totalmente chiflado que en principio en no pocas ocasiones parece casi el mundo de He-Man, un mundo basado en casi pues eso, figuras de acción, muñecos, un mundo muy, muy plástico en su superficie, muy, muy artificial, muy... de alguna manera increíble desde el punto de vista del protagonista. Es como, esto no puede funcionar así, quiero decir, esto es ridículo, pero que conforme avanza la historia y ves las dinámicas dices tú, vale, tiene sus propios funcionamientos, tiene sus propias dinámicas, es decir, no es un gag ridículo tras otro. El TVO tiene sus propias dinámicas, los personajes estos tan característicos, tan ridículos que ves en un principio tienen bastante más fondo del que parece. Pero pese a todo, no es que el cómic evolucione hacia desde la comedia hacia el drama, en realidad creías que era una tontería, pero esto tiene mucho más fondo y tal, que lo tiene, pero no se aleja de ese tono de aventura loca, de chirigota, de momento en ocasiones casi ridículo. No, una de las cosas que para mí este TVO hace mejor es que consigue que este mundo totalmente alocado tenga una lógica totalmente alocada. Es decir, no es una cuestión de decir, no, pues mira, esto es así y mira, es lo que hay. Y te lo tragas y te lo comes y ya está. No, es decir, no es que haya unos personajes totalmente fuera de madre en un universo de ficción con sus cosillas. No, todo el universo de ficción está fuera de madre, todos los personajes están fuera de madre, y sí, los buenos son muy buenos, y sí, los malos son muy malos, pero están todos fuera de madre. Quiero decir, el personaje más... sin ninguna importancia que te cruces en la historia va a estar fuera de madre, porque en ese universo todos son así. Sí. Entonces, al margen de la propia estructura casi en ocasiones de road movie que tiene durante la parte de cómic que nos ha tocado leer hasta ahora, que ha sido publicada hasta ahora, se la reservo para ofrecer sorpresas al margen de las que podría ofrecer este mundo tan loco. Ofrece ciertas sorpresas tal vez más cercanas de desarrollo de personajes. Consigue el cabrón de Chip Zdarsky consigue meter prácticamente todo lo que le da la gana en su cómic, da igual. En este número me apetece hacer más crítica social y lo mete y fluye de manera natural. Es acojonante porque es súper estrambótico. Los autores están metiéndole al cómic todo lo que les apetece, evolucionan de una situación a otra, y lo formidable es que no pierde en ningún momento ni la coherencia interna, ni el tono, ni el ritmo. Quiero decir, para ser un cómic tan ecléctico en ocasiones, no pierde. Yo reconozco que a veces es casi más de lo que puedo soportar. O sea, el exceso, la fiesta. Sí, reconozco que hay veces que digo, es que qué hostia tienes. Madre mía. ¿Por qué tan
Porque a veces, quiero decir, claro, eso pasa siempre con el humor. A veces conectas mejor y a veces conectas peor. Entonces, claro, mientras vas conectando bien, ajá, todo de puta madre, todo súper divertido. En el momento en el que el chiste está roto para ti o no conecta, dices tú, te has pasado. Es un poco injusto porque se está pasando todo el TVO. Sí. Pero a veces es como, tío, no hacía falta hacer este chiste aquí o meter... A veces es espectacular el momento de coña y tiene un build-up largo y termina explotándote la broma en la cara con fuegos artificiales. A veces es una cosa más obvia, más corta. A veces son chistes más sutiles, más visuales. Tiene de todo un poco, tiene metaficción. Es increíble lo que hace el cómic. Sí, a mí me gusta. Me cuesta leerlo también, Sí. Pero me gusta, pero lo sigo leyendo. A diferencia de otros tebeos de esta índole que ya para ahora hubiese dejado de leerlos, este lo sigo leyendo. Es formidable. Si el año pasado Sex Criminals era uno de los cómics más graciosos para mí, y al margen de gracioso hace muchas otras cosas, en este caso Captara es tremendo. O sea, Captara en ese aspecto me encanta. O sea, hay que decir, lo clava. Tal vez no tiene toda la profundidad que podría, pero tampoco la pide, la exige. Quiero decir, es cada número a número hace un truco nuevo, entre comillas. Cada número tiene su identidad propia y hace lo que es, y no sabes qué es lo que va a hacer el siguiente número. Pero lo va a hacer, va a funcionar de manera natural. Entonces, en ese aspecto es muy agradable. Sí, hasta cierto punto creo que el TVO, en fin, a veces se olvida un poco del personaje principal, como que está pululando por el mundo. Tiene un elenco bastante amplio. Pero bueno, quiero decir, sí, a grandes rasgos tiene esa flexibilidad, vaya. Está muy bien, es divertido. Sí. De vez en cuando leer gilipolleces, pero gilipolleces bien, no gilipolleces que te hacen entornar los ojos, pues está bien. Muy, muy bien construido. Es divertido. Vale. Y el último TVO que voy a comentar yo, este sí que es, pues, vamos, la trampa absoluta. La trampa máxima. Porque este TVO empezó en septiembre de 2014. Se te perdona porque, vamos... Se perdona porque el TVO es la hostia. Y porque este TVO no entró en lo mejor de 2014, no sé muy bien por qué. Porque supongo que todavía estaba un poco dudoso respecto a él. Es posible. No, porque simplemente había TVOs mejores y no queríamos acabar con un podcast de 70 horas. Bueno, quizás sí que había otros TVOs. Pero a mí a día de hoy me cuesta pensar en TVOs que me gusten más que Copperhead. Ya, a mí se me ocurren otros 6 y 5, 11 y 2, 13 que rivalizan. Ajá. Por ahora. Jay Faerber y Scott Godlewski para Image, como decía, comenzó en septiembre de 2014 y esto es un western espacial con todas las de la ley, con tu sheriff badass que llega a planeta nuevo a poner orden entre un montón de alienígenas cabrones que no paran de delinquir. Sí, además, estructuralmente a veces es casi hasta, no voy a decir demasiado sencillo, pero es muy bello en su sencillez, porque llega la sheriff, se planta allí y tiene un poquito a veces esta ocasión de sois unos cabrones, así que mi metodología es ser más cabrona que vosotros. Sí. Y funciona, sin ser excesivamente tópico ni excesivamente cliché, funciona. Es un cómic realmente muy bueno. Sí, algunas cosas que con el paso de los números también he ido notando o apreciando. Quizás no son apreciaciones del todo exactas, pero sí que me parece que al principio de la colección se quitó, entre comillas, de encima los asuntos más personales respecto a, bueno, pues quién es esta sheriff y porque tiene un hijo también y tal, y bueno, pues ver un poco al hijo y sacarlo un poco, entre comillas, sacarlo, quiero decir, lo digo un poco adrede y tal, y que se vea un parte poco de la trama y parte de la trama y tal y cual, y después como que se ha ido olvidando un poco de eso para centrarse más que nada en el trabajo, ¿no? Es un poco, yo lo comparo con esa perspectiva, yo qué sé, pues una serie de estas procedimentales en plan CSI, donde, bueno, sí, aquí y allá vas teniendo igual algunos rastros de la vida privada del protagonista, pero en realidad lo que cuenta aquí es el trabajo que hace. No sé, hemos tenido básicamente 2 arcos argumentales en general. Sí, han sido poquitos también. En el primero de presentación, los aspectos personales y familiares eran parte fundamental por el chaval que estaba por medio y tal. Y en estos aspectos, en el segundo arco tal vez ha entrado un poco más, no ya a presentar a los personajes que habitan esta zona a la cual ha llegado a servir de sheriff,
el resto de agentes de la ley, los más problemáticos de la zona, el chaval, la relación con el entorno y tal. En este segundo número tal vez es más profesional en ese aspecto, cuenta una historia mucho más concreta, pero yo no sería tan rápido en descartar el aspecto personal. Todo apunta a que va a volver para un tercer arco en ciertos aspectos. Sí, pero me gusta lo que decías tú. Bueno, es súper sencilla, sí, me encanta. Sí. Me encanta porque es súper... A ver, no súper sencilla, es súper directa. Sí. Quiero decir, no hay nada de artificio en el cómic. Y no hay normalmente subtramas, ni supergiros, ni tal. Y no, en realidad resulta que no estaba pasando eso, que estaba pasando... No se esfuerza en crear una historia súper complicada, que sorprenda a cada número y que digas, termine de manera muy distinta como empezó. El fluir es muy natural. Y me encanta Scott Godlewski lo que hace con algunas cosas. Es el puto amo. O sea, ese puto desierto en mitad de la nada. Ese cabalgar sobre planeta alienígena. Es como que se vaya Anakin Skywalker de episodio 2 y su moto a la mierda. O sea, esto es lo que tenía que haber sido. Quiero decir, aquel pufo. Sí. Una auténtica compañía de gente que acude al rescate, cabalgando bajo, no sé, el sol o los soles, o no lo sé. Y ese gesto en la cara del personaje que te dice todo. O sea, esa determinación en el rostro, en la situación, esa concentración absoluta. Yo es que soy así. A mí a veces me gustan las cosas más tontas. Sí, esa escena en concreto de ese segundo volumen es espectacular. Y la verdad es que en general es un cómic que es realmente muy bueno lo que hace. Todo el tema de montar un western de ciencia ficción nuevo no es. Pero la ejecución es brillante. Es un cómic que es genial, es espectacular. Es una de esas lecturas prioritarias de la semana. No sé si hubiera acabado en mi lista de haber querido hacer trampa, entre comillas. Ya. Pero es realmente muy, muy bueno. Volvemos otra vez a lo mismo. Con matices o sin matices, esto es la historia de un sheriff. Sí. Y una sheriff es un policía. Y una policía más o menos, pues quiero decir, entra dentro un poco del tipo de historias que a mí me gusta. Quiero decir, policías, investigaciones... Sí, pero no es una historia más noir y más detectivesca, es un puñetero western. Sí. Incluye patear puertas y... no sé. Con algunas cosas. Los tonos, los ritmos son totalmente distintos. Después me gusta mucho el propio concepto, aunque es verdad que normalmente luego uno ve una película y como que... ¿Esto para qué? ¿No? No, pero... El concepto ese del pueblo de película del oeste, con el tío del salón, el alcalde, el médico, el tal, es decir, son arquetipos con los que puedes jugar muy fácil, a los que les puedes dar todas las vueltas que quieras y que tampoco necesitas explicar demasiado porque todo el mundo sabe lo que hace el médico del pueblo. Sí, la capacidad visual de recrear este outpost, este pueblo del oeste en el espacio y tal... Es realmente buena, porque el puñetero cómic cuando quiere entra en detalle y cuando no da 3 pinceladas y se basa en esos lugares comunes para dejar que tu mente rellene los huecos y ya volverá a detallar otros aspectos cuando los necesite. Sí, porque los números que habrán sido 10, 11, 12, tampoco muchos más. En torno a la docena, sí, unos pocos menos. Que habrán salido ya, en realidad se nos ha presentado un montón de material. Sí. Del que podrían tirar a partir de ahora un montón de temas, de situaciones, de realidades de este mundo que en realidad, pues sí, pues han quedado apuntadas y bueno, pues después la historia ha ido por otros derroteros. Pero sí, es previsible que tarde o temprano algunos de ellos vuelvan a salir, incluso se mezclen, interactúen, etcétera, etcétera. Y me gusta precisamente el TVO porque siempre está muy centrado en una cosa que te está contando, no intenta contarte 3 historias a la vez y lo hace de una manera súper aparentemente sencilla, sin ninguna clase de cosas. Uno coge el TVO y no encuentra, mira esta narración súper sofisticada o mira esta conversación súper elaborada o esto se ciña a la pureza del concepto. Entonces ofrece una destilación genial. Del aspecto, o sea, está muy muy bien. A mí me gusta mucho, me gusta Copperhead, me parece, quiero decir, de hecho es de lo último que he comprado
ya en plan dame el tomo, o sea, Dame ya, los ¿no? tomos. O sea, dame los tomos porque... Los quiero todos juntos en un volumen, nada de número a número suelto. En plan, me siento muy estafado porque no tenga hardcovers esto. Es bastante curioso porque estos son los 14 números que a malas, a buenas, peleando un poco, han sido lo más destacado del año, lo cual no significa que haya habido muchos otros que estaban muy bien, como, quiero decir, los que nos hayáis ido oyendo cada semana a semana, ya sabéis lo que nos ha gustado cada semana. Lo cual, además, tampoco quita todas esas lecturas fascinantes que arrastramos, las que sobreviven del año pasado. Quiero decir, lo que era magnífico el año pasado lo sigue siendo este. De repente no hemos dejado de leer saga ni nada parecido, quiero decir. Pero claro, se trata un poquito de destacar lo más llamativo de este año. Sí, que conste que a mí me duele en el alma no haber hablado de algunos tebeos. Hay mil cosas que se quedan fuera, quiero decir. Pero hay algunos tebeos que casi yo me planteaba hablar de ellos solamente por lo que eran, lo que habían supuesto. Sí, a ver, tampoco vamos a profundizar en ellos, pero quiero decir, se pueden montar de pasada. Effigy, por ejemplo, lo que consigue construir con una historia aparentemente solo policial en principio, con unos personajes con una vida pasada muy alocada, y a partir de ahí el festival, lo loquísimo que parece que va a montar, es espectacular, y a nivel de dibujo la limpieza que tiene es genial. Ya hablamos en su momento del difunto Secret Identities. Sí. Intentar levantar una colección de grupo de superhéroes desde la nada y conseguir en 7 números hacerlo, incluso obligado a tenerlo que cerrar y no hacerlo mal, y no cerrarlo mal, para mí es toda una proeza. Es posiblemente el mejor cierre forzado que he visto hacer jamás. El mejor apaño que he visto, que es como, no vendéis suficiente, que esto hay que acabarlo. ¿Y cómo consiguen compactar la historia que estaban contando? Bien, es cierto que el último número es más largo de lo normal, pero cómo consiguen cerrarlo todo y cómo consiguen terminar esa historia lamentablemente concluida a la fuerza, es genial, y es unos cómic que nos encantaba. La personalidad y los colores vibrantes de Spider-Gwen ha sido una de las sensaciones, entre comillas, del año, y aunque el Dr. Rust no le guste demasiado, a mí me encanta la persona que tiene y el elenco de personajes. Sí, pero vaya, hemos tenido un poquito de todo. Sí, Airboy era muy corto, pero... Paper Girls era casi también una de estas cosas que hubiese metido en la lista de cabeza. Paper Girls es el tipo de cómic que estaba en la lista y se ha caído para hacerle hueco a alguien, porque es posible que vaya en la lista el año que viene, Paper Girls. Sí. Por decirlo de alguna manera. Es que ya es bueno desde el principio. Y tampoco hay que abusar con esto de no, Brian Cabón, ya sabemos que os gusta, cabrones. Es como, bueno. Sí, luego, a ver, a mí me han gustado también unas cuantas cosas que a veces parece que el típico cómic de superhéroes ligero y tal, pero cuando se hace bien, se hace bien. Yo sigo leyendo número a número Starfire, es uno de los pocos cómics de DC que leo, y me encanta lo bien llevado que está. Hemos hablado mucho de Archie, de esta condición rara de coger un cómic de Archie y hacer lo propio. Sí, yo si sale un número de Thor, yo lo leo. Cuando sale el número de Thor, lo leo. Uno de los escollos de entre los cómics destacados de este año tal vez es lo mucho que nos gustan algunos cómics de 8 House y lo mucho que odiamos cómo se están publicando. Es un sin Dios lo que han hecho, o lo que están haciendo, o no sé si van a seguir haciéndolo, porque ya me he desconectado, porque no hay me pudre por dentro. Es un universo de fantasía fascinante, con una estética increíble y una naturaleza muy, muy peculiar, y aunque se divide en varios artistas, hay un nexo común muy bello. Tenemos 3-4 colecciones de 8 House, sí, por lo menos, más sí. From Under Mountains. Sí. Quiero decir, todas situadas en el mismo universo, en distintos momentos, y son cómics muy bellos, pero la naturaleza de la publicación aquí y allá, intercalando números de una colección con otra, lo hace muy, muy complicado de seguir. Una vez que esté todo en varios tomos cada colección, y de hecho hay algunas colecciones de su universo que todavía no han empezado a publicarse. Joder, se suponía que en diciembre iba a salir Mirror, y me quedé
con una cara de decir, venga, hombre, no me jodas. Enero, febrero, creo que febrero se ha retrasado. Entonces, es un universo que nos gusta, con cómics... En serio, estaba esperando decir, es que me da igual, creo que tenía fecha de 23 de diciembre. Lo meto en el especial. Dije, lo meto en el mejor, de lo mejor. O sea, sí, estoy casi convencido de que ese TVO me va a encantar, pero sí, todavía no llega. Sí, el dibujo es bellísimo, pero lo dicho, es un universo fascinante, pero por cómo se está publicando y lo confuso que está resultando seguirlo todo... por ahora va a tener que esperar. Sí, es lo que hay. Sí, hemos hablado también mucho de ciertas cosillas de Marvel, el tema de Star Wars, Spider-Man y tal, pero muchos de sus cómics más normales, basados en personajes más accesibles, como Iron Man o el Doctor Extraño, están funcionando bien. Quiero decir, tal vez no llegan a estar tan bien como para incluirse en la lista, pero son cómics que siguen funcionando bien. All New Wolverine, quiero decir. Sí, no, hay bastante cosa. Yo no sé si tenía alguna cosa por ahí descartada, alguna cosa más. Hombre, sí que podría hablar un poquito, más que nada por la idea. Reconozco que esto que voy a decir es un poco como... Esto es un poco hipócrita. Es como, ¿cómo puedes decir eso? ¿Es tu cómic favorito que no lees? Me encanta la idea detrás de Island. La antología, sí. La antología. Me encanta. Me parece que es algo que tiene ole sus cojones. Tiene que hacerse. Me parece muy bien. Pero no lo leo. Quiero decir, como lector siempre tengo que... A ver, aquí hay que equilibrar las cosas. Es decir, y uno, no puedo apoyar, digamos, económicamente algo que después no voy a leer o que no me interesa como lector. Y dos, tampoco puedo decir que me desentiendo completamente de algo con cuya filosofía estoy de acuerdo. Me pasaría un poquito, y me pasará en algún momento, supongo, como el día que saquen en Panel Syndicate un TVO que no me guste. Sí. Y diga, joder, el TVO no me gusta, no es para mí, no, quiero decir, no soy ese tipo de lector para ese TVO, pero, joder, compradlo o dadle al menos una oportunidad porque paga lo que quieras, joder, es que distribución digital, directo a los autores. Con esto me pasa un poco lo mismo, es decir, soy una persona, a pesar de todo, que me cuesta muchísimo saltar de una historia a otra, es decir, el pasar una página y acabar una historia que a veces ni siquiera acaba porque vienen partes, sí, y pasar a la siguiente, y nunca lo he llevado bien. A ver, es un formato interesante, es flexible porque permite mostrar a ciertos autores desconocidos para algún público, contar historias que tal vez no tienen cabida en otros formatos. Está bien, es decir, yo me mantengo todavía como lector y me parece interesante, pero sí que es cierto que pasa lo que con todas las antologías, hay historias que te llaman la atención más y historias que te llaman la atención menos. Ya lo he dicho mil veces, a mí me encanta la Jump, el concepto de la Jump, y es lo más comercial que existe. Quiero decir, son historias para adolescentes en Japón, quiero decir, es como, está lleno de historias de combates, deportes, quiero decir, bien, pero me encanta la idea. Tal vez su política de votaciones y rankings y colecciones que son canceladas muy prematuramente es muy agresivo, pero bueno, es la publicación puntera en ese aspecto. Y me encanta, pero claro, es imposible que me guste lo mismo, pues yo qué sé, Bleach mismo se sigue publicando, o cualquier otra historia, o que se publique en la Jump frente a mis favoritas, como lo puedan ser, pues One Piece o Shokugeki no Soma. Es imposible, y habrá historias que me gusten más y historias que me gusten menos. Con las antologías es inevitable, entonces es eso, nos encanta la idea, pero no podemos apoyar todas las historias que se cuentan en ella porque no todas nos gustan. ¿Qué le vamos a hacer? Siempre hay que dejar un poco de contradicción, somos seres humanos, si no, ¿dónde estaría la gracia? Pues eso, y fijo que nos hemos dejado algún cómic fuera, no ya en general para cualquiera de nuestros oyentes, sino incluso para nosotros. Seguro que algo se nos ha olvidado, o tal vez podríamos haber quitado alguno y metido algún otro, o en vez de 6 cada uno podríamos haber hecho 7, 8. Es que estoy viendo aquí la lista y me entra la puñetera risa, la lista. Sí, digamos, sí, da igual, tenemos un ladrillo de texto enorme con nombres de colecciones. Estoy viendo aquí Plutona, sí, y lo carismático de sus protagonistas. Da igual, nos hemos dejado fuera cómics a la fuerza. Planet. Beach Planet es enorme, es majestuoso el ritmo que tiene, el estilo de dibujo me encanta, pero a ver, no podíamos meterlo todo. Entonces nos hemos intentado ceñir a lo que más calado nos ha dejado, lo que tal vez más fácil recordásemos, más rápido pusiéramos en la lista, o
más méritos tuviera después de darle vueltas para hacerse con ese hueco final. Sí, siempre hay un hueco además para el corazoncito, para decir, mira, este TVO quizá no es superlativo, no es la hostia, pero a mí me ha gustado. Evidentemente, por mucho que hemos explicado los porqués, es nuestra lista. Quiero decir, evidentemente, la de cualquier otro no es que vaya a ser distinta, es que tiene que serlo a la fuerza. Sí, obviamente. Y es bueno, además, que lo sea. Y es lo bonito. Si no porque es difícil que haya dos lectores iguales. Si no es ridículo. Pero bueno, intentamos hacer que lleguen los porqués de cada decisión al final de lo más llamativo del año, y el que se vea reflejado o comparta eso ya sabe por qué cómic tirar, por qué derroteros tirar. En cualquier caso, hacednos llegar cualquier tipo de sugerencia, comentario, sí, insulto. Es como, ¿cómo no habéis metido? Porque igual no lo hemos leído, que si hay muchísimos cómics. A veces pasa. Claro. Sí, a ver, es verdad que... O de tal cosa hablasteis muy bien, pero al final se ha quedado fuera. ¿Por qué? Sí. Lo explicamos gratamente, cualquier tipo de duda o de... Sí, no es verdad también que estos podcasts generan cierta sensación, o pueden generar cierta sensación de, es que estos tíos lo leen todo y entonces hablan de lo que... No, o sea, es decir, aquí no lo lee todo nadie. O sea, nadie, es imposible leerlo todo, quiero decir. O sea, tu tiempo no lo aguanta porque no tienes tiempo para todo, tu bolsillo no lo aguanta. Ni te cuento. Entonces, bueno, dentro de unos parámetros donde nos vamos moviendo con una cierta libertad, a veces saliéndonos un poquito más, a veces un poquito menos, pues este es el caudal, digamos, en el que nos movemos de tebeos. Anda que no los hay fuera y bien alejados de todo esto. Pues sí, los hay también, quiero decir, todos los de Island, sin ir más lejos, quiero decir, hay un montón de tebeos. Pero bueno, sin más. Y no hemos metido nada de manga. No hemos metido nada de manga, es verdad, yo me mantengo, o sea, quiero decir, alejado. Tú sigues siendo alérgico al sentido de lectura. Sí. Lo reconozco, será cuestión, todo el mundo me dice, eso es cuestión de acostumbrarse, pues lo será. Yo muchas de las cosas que me gustan de manga no son cómics nuevos de este año, entonces he preferido no meter nada. Entonces, bueno. Vale, muy bien, pues si te parece ponemos punto y final. Correcto. Al podcast de esta semana, que ha sido como una especie de especial con lo mejor, lo que más nos ha llamado la atención del año. Tengo mis dudas de si la semana que viene va a haber realmente... Ya veremos, porque son fechas difíciles y a veces no se publican novedades. Si no hay entre cómics la semana que viene, pues no hay. Exactamente. Pero eso no va a impedir que arranquemos el año con más cómics. Efectivamente. Así que, si así lo queréis, volveremos a escucharnos, no voy a decir por si acaso la semana que viene, sino en la próxima edición de Entre Cómics. Adiós. Adiós.